Predicación y violencia. Predicación y violencia. Algunos rasgos de la violencia en mi país, en Argentina. Violencia de género y femicidios. Violencia digital y ciberviolencia, aquello que tiene que ver con cómo a través de las redes sociales hay listas de insultos, hay hostigamiento, acoso sexual, hay polarizaciones, hay tensiones, cosas que se dicen, parte de la violencia en las redes sociales. Violencia social en Argentina, homicidios, secuestros, torturas, robos, crímenes, inseguridad urbana, narcotráfico. Violencia discursiva es parte del quehacer diario en la Argentina, ¿sí? Líderes políticos que descalifican de manera agresiva a sus opositores, no tratándolos como opositores, sino como enemigos, que es algo mucho más fuerte y violento todavía. Discursos de odio, odio contra el diferente. Denigración del oponente. Como se ve, en mi país hay violencia. Y violencia en varios sectores y en varias situaciones. Siguiente diapositiva. Voy a presentar lo que algunos portales dicen de la violencia en Honduras. Yo no lo puedo atestiguar, pero ustedes tal vez se vean representados y representadas en alguna de las cosas que se dice acá. Tal vez no todas, y tal vez hasta no estén de acuerdo con alguna de las que dice acá, y le sumarían otras, pero estas fueron las que yo encontré. Violencia del crimen organizado mediante maras y pandillas, homicidios, extorsión, secuestros, reclutamiento forzado de jóvenes, control territorial urbano, barrios tomados, sectores de la ciudad tomadas. Otro tipo de violencia, violencia política y electoral, casi que no tengo que decirlo porque ustedes lo han vivido hace muy poco. A ver. Ataques, coacción o amenazas que impactan en la credibilidad de los procesos democráticos y la participación política ciudadana. ¿Saben lo que pasó ayer en Honduras? Una propuesta de dar por nulas las elecciones. Esto es lo que dice esta parte. Violencia hacia las mujeres. Violencia psicológica y física en distintos ámbitos de la vida. En lo laboral, en la familia puertas adentro y hasta en la iglesia. Violencia contra periodistas y medios de comunicación, analistas y comunicadores asesinados, amenazados, agredidos, desplazados forzosamente y violentados física y verbalmente. Predicación y violencia. No puedo dejar de mencionar que hace unos días hemos tenido actitudes violentas de un presidente de una nación para con un presidente o expresidente o pseudo presidente de otra nación, que había llenado de violencia y maltrato a sus propios compatriotas. Violencia interna en un país y violencia externa de otro país hacia violencia. Esta es nuestra Latinoamérica. Este es nuestro mundo. Un mundo atravesado por la violencia. ¿Qué tendrá que ver la predicación con la violencia? Les pido que con estas ideas vayamos a releer nuevamente el pasaje de Lucas 4, del versículo 14 al 30, porque les aseguro que en ese pasaje hay predicación y hay violencia.
Leemos entonces. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a decir el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Predicación y violencia. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles algunas cosas que nosotros aprendimos en este seminario acerca de cómo abordar un pasaje bíblico. Así que yo también hice mis deberes, yo también hice mi tarea, como ustedes ayer, yo también hice mi tarea para acercarme a este texto. He marcado en diferentes colores el inicio de esta narrativa, en amarillo, el desarrollo de esta narrativa en verde y el cierre de esta narrativa en celeste, ¿sí? Algunos datos del inicio. La primera palabra, Jesús. Aparece ya un protagonista. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Recuerdan esa pregunta? Aquí aparece el primer protagonista, Jesús. Regresó a Galilea. ¿Dónde? Era una pregunta que usábamos. Galilea. ¿Qué era Galilea? Una provincia del país en donde vivía Jesús. Regresó a Galilea. Estaba en otro lado, se ve, ¿sí? Y regresó en poder del Espíritu. Segundo personaje que aparece en esta narrativa. Otra vez un quién que aparece en la narrativa. Y permítanme que haga un puente con lo que pasa anteriormente, porque el pasaje anterior a este, Jesús es llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu. O sea que el mismo que lleva a Jesús al desierto, ahora
lo trae de regreso a Galilea, porque Jesús, por el poder de ese mismo Espíritu que lo llevó y sostuvo en el desierto, ahora va a Galilea. Se extendió la fama de Jesús por toda aquella región. ¿Por qué se extendió la fama de Jesús? El texto lo dice, porque enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús era reconocido y fue reconocido. Ahora, en ese regreso que tiene a la provincia de Galilea, Jesús vuelve no solo a su provincia, sino va ¿a dónde? Nazaret, otra vez el dónde que aparece aquí. Nazaret, el lugar, nos dice el texto, donde se había criado. Jesús era ese niño adolescente que ayudaba a José en sus cosas, tal vez poniendo algunos marcos para las puertas, tal vez teniendo los corderitos y llevándolos de una montaña a otra de Nazaret, tal vez yendo a buscar algunas aceitunas para llevárselas a mamá y que haga la comida. Ese era Jesús, era su pueblo, la gente lo conocía. Llegó a su aldea. Allí estaba su clan familiar, allí estaban sus parientes. Vamos a otra pregunta. ¿Cuándo? Y el texto lo va a responder. Y un sábado entró ¿dónde? En la sinagoga. ¿Qué era qué? El lugar donde se reunían los judíos que no podían regresar al templo y tenían allí su culto. ¿Sí? Regresó, fíjense cómo era su costumbre. ¿Por qué? Porque en esos lugares él enseñaba, como dice el versículo anterior, el 15, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús hace lo que hizo siempre que llegó a un pueblo, y cuando llega a su pueblo, a su tierra, hace lo mismo. ¿Qué había que tener en cuenta en el segundo momento de la narrativa? En el desarrollo, ¿qué había que tener en cuenta? Los verbos, las acciones, las transformaciones, las peleas. Atentos porque se vienen. ¿Sí? Miren las acciones de Jesús. Se levantó para hacer la lectura. Estaba sentado, se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, el rollo, dicen otros escritos, el rollo del profeta Isaías. Al desenrollarlo, al abrirlo, para leerlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Tal vez era la lectura del día, o tal vez Jesús intencionalmente dijo, de esto quiero predicar hoy. Y lee. Y va a leer parte de Isaías 61. Que si prestan atención, está escrito como poesía, no como narrativa. ¿Se dan cuenta en el texto qué cuidadoso que es el texto? El texto va a citar un trozo de poesía dentro de la narrativa y el texto lo muestra. ¿Se dan cuenta que la manera de escribir lo que viene en la cita de Isaías no es una prosa corrida? Fíjense qué cuidadoso que es el texto con los géneros. Por eso nosotros también tenemos que ser cuidadosos cuando abordamos un género. Y esto es lo que lee Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Cierra cita. Esto es lo que lee Jesús. Esta era un poco, estos rollos, estos escritos eran la Biblia que tenía Jesús. ¿Está? Jesús no tenía la primera carta de Tesalonicenses para leer, ¿está claro? Eso vino después. Pero ¿qué había antes? La ley, los profetas. Esa era la Biblia de Jesús. Esto era lo que Jesús leía y lo que se leía en las sinagogas en la Palestina del primer siglo. Bien. Fíjense que Jesús trae esta cita que Isaías dice de él. Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha hecho esto. Otra vez, lo que Jesús lee reafirma la presencia del Espíritu en su vida. ¿Ah?
nos dijo en el primer versículo 14 que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Pero ahora va a decir, y ahora que voy a predicar, también voy a predicar ungido por el Espíritu. Y por lo que uno lee de lo que Isaías dijo en su tiempo y lo que Isaías comunicó a sus contemporáneos, el Espíritu del Señor no estaba muy contento ni con los pobres, ni con los cautivos, ni con los ciegos, ni con los oprimidos. Y una de las cosas que el Espíritu del Señor había hecho en la vida de Isaías era mostrarle que mientras haya pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, Dios no está contento con esa sociedad. Dios no está contento con una sociedad en donde hay pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Isaías. Es que yo le tengo que decir que esta realidad no es la realidad que Dios quiere. Y que hace falta el año del favor del Señor. Que hace falta la gracia del Señor. Que a esa sociedad, que a esos habitantes de ese país de Isaías, les hace falta el favor, la gracia del Señor, el regalo amoroso del Señor. Eso es lo que dijo Isaías en su tiempo. Ahora Jesús relee este texto varios años después que Isaías, 600 años, 500, 700 años después que se escribió esto. Miren lo que hace Jesús. Relee ese texto y lo deja ahí. Y quiero hacerles notar esto. Nosotros hemos releído el texto bíblico 3 veces y hemos orado a la palabra. Esto es lo que se hacía en la sinagoga. Una de las cosas que se hacía en la sinagoga y que es un excelente principio, se lee la palabra. Se lee la palabra. Jesús lee y ¿qué hace? Versículo 29. Enrolla el libro, se sienta otra vez. Muy posiblemente, ustedes saben que en la sinagoga había un jefe de la sinagoga. O sea, hay un responsable de lo que pasa dentro de la sinagoga. Muy probablemente ese jefe de la sinagoga lo vio a Jesús sentado, se habrá enterado de todas las cosas que hizo Jesús antes y dijo, bueno, hoy tenemos un predicador que es reconocido en Ciguantepec, en Tegucigalpa, en Puerto Cortés. Por favor, Jesús, explica el texto. Ya lo leíste, ya oramos la palabra. Ahora, explícalo. Hace fidelidad, Jesús. Hace exégesis, Jesús. Comentanos esto. Miren la actitud de la gente cuando Jesús se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. La gente estaba expectante. La gente no le sacaba la mirada de encima. La gente estaba pensando. Hemos escuchado tantas cosas de este hombre, de cómo predica, de lo que hace, de sus milagros, de la manera en que se comunica con las personas, con los dolientes. ¿Qué vendrá a decir hoy? Estaba la gente mirándolo detenidamente. Entonces Jesús comienza con fidelidad a explicar el texto. Y explica el texto de Isaías. Y no solo hace fidelidad, sino que se ve que dentro de lo que él comparte y explica el texto, dice esto: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. No solamente Jesús hace fidelidad y explica el texto, sino que hace actualidad, lo aplica a su realidad. Dice, hoy se cumple esta escritura. Esto que dijo Isaías allá hace muchos años,
es lo que hoy está pasando acá. Y les digo que esa fue una palabra tremenda. Porque a ver si entendemos lo que está pasando. Jesús vive en un pueblo conquistado, ¿está? Cuando Jesús dice que en esta tierra hay pobres, hay cautivos, hay ciegos y hay oprimidos, está diciendo, esto es lo que Roma quiere de este pueblo. Esto es lo que Roma produce en este país nuestro. Esto es lo que pasa porque los gobernantes quieren y desean que pase. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es algo terriblemente fuerte, no sé si ustedes captan. Está diciendo que esta realidad de pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, es una realidad actual. Hoy se cumple esta escritura. Esto está pasando ahora, dice Jesús. Por lo tanto, esto es una denuncia con todas las letras de lo que pasa en la sociedad de Jesús. Fíjense cómo Jesús lee la realidad a través del texto bíblico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lee la realidad a través del texto bíblico. Si hay todo esto, Dios no está contento. No es año del favor del Señor. No hay gracia del Señor en esta sociedad. Hay desgracia. Desgracia hay. Y cuando hay pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, hay desgracia en esa sociedad. ¿Y saben qué dice Jesús? Es todo lo contrario a lo que yo les vengo a traer. Yo vengo a traerles gracia de Dios. Yo les vengo a decir que hay favor, que hay regalo del Señor para ustedes. Y si Roma dice que este estado de cosas, pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, se tiene que mantener, yo les digo en el Espíritu y en el nombre del Señor que yo vengo a traer otra cosa, que yo vengo a traer gracia del Señor, que yo vengo a traer buenas noticias, no malas noticias, que yo vengo a traer libertad, que yo vengo a traer vista, que yo vengo a traer año bueno del Señor. Y si ayer estuvimos atentos a los indicadores que Carlos trabajó para nosotros, uno de los indicadores era contrastes. Miren, versículo 18. Buenas noticias a los pobres. Los pobres siempre tienen malas noticias, ¿sí? Esta es una buena, contraste. Sigue, libertad, cautivos, contraste. Vista a los ciegos, contraste. Libertad a los oprimidos, contraste. Fíjense. Año favorable del Señor, gracia del Señor, cuando Roma dice, yo los voy a exprimir todo lo que pueda y les voy a chupar la sangre. Los voy a hundir en desgracia. Eso es lo que decía Roma. Porque para eso son súbditos míos. Y Jesús dice, yo vengo a traer todo lo contrario a lo que Roma les da, a lo que Roma les propone. Claro, versículo 22, cuando Jesús dijo todo esto, ¿se imaginan la gente? La gente que habrá dicho, esa vida queremos, Jesús. Claro, claro, no queremos la vida de Roma, Jesús. Claro, no queremos la vida de Herodes. No, no queremos la vida. No, esa no. Queremos la tuya. Está buena la tuya. Me encanta si traes libertad, Jesús. Me encanta si traes gracia de Dios, Jesús. Qué bueno que nos traigas vista, Jesús. Qué bueno que nos traigas favor del Señor. Qué lindo. Versículo 24. Todos dieron su aprobación a esta explicación del texto que hizo Jesús. Impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Claro, ¿saben qué?
Eran palabras de gracia. Era la gracia del Señor que estaba hablando ahí. Era el Espíritu del Señor sobre Jesús que estaba diciéndoles: todo lo bueno que Dios tiene, yo se los quiero regalar. ¿Cómo que uno no se va a poner contento? ¿Cómo que uno no va a dar toda su aprobación por esas hermosas palabras que salían de su boca? Hasta aquí el texto nos ha paseado por cosas bellísimas. Pero Wilfredo, vos no dijiste que en todo desarrollo de una narrativa hay como una pelea, ¿no dijiste vos? Hay como un conflicto, hay como un desafío. Acá están todos de acuerdo. Jesús habló y todos dijeron: bárbaro. ¿Dónde hay que firmar, Jesús? Compramos tu propuesta, Jesús. Dale, hacela. Miren lo que va a pasar y va a presentar el texto ahora. Después de que dice que todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca, miren lo que va a empezar a aparecer en esa sinagoga. ¿No es este el hijo de José? No, pero las hermanas nuestras hilan con nuestras hermanas, están en casa. Yo todavía tengo los marcos y las puertas en Capernaum que Jesús y su papá pusieron. Pero si yo jugaba junto con Jesús cuando era chico, con las ovejitas de su padre y de las mías. Aparece algo tremendo en el texto, y es el prejuicio. Aparece un prejuicio, aparece una duda, pero ¿y cuál es la duda? Che, ¿da para tanto? Este aldeano nuestro, este Jesús que es de nuestra aldea, ¿cómo puede ser que diga que el Espíritu del Señor está sobre él? Che, no es mucho. No se está poniendo en un lugar este Jesús que no le corresponde. ¿Dónde estudió teología Jesús? Si nosotros nunca lo vimos estudiar teología, ni con ningún maestro. ¿Y acaso fue sacerdote en Jerusalén? ¿Tiene chapa? ¿Tiene título? No nos enteramos. El pueblerino, el nuestro. Che, ¿no les parece que este Jesús tiene como algunos genes argentinos que se cree más de lo que es? ¿No tendrá algo de eso este Jesús? La gente de Palestina se preguntaba, ¿sí? Bueno, está un chiste, ¿no? Pero esta es la sensación. ¿Es para tanto que Jesús diga que el Espíritu del Señor está sobre Él y que Él nos viene a traer todo esto tan hermoso? ¿De dónde? ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde es profeta de Dios, guiado por el Espíritu para traer la gracia del Señor de esta manera tan impresionante como la plantea Isaías? A Jesús le cae y le corresponde este texto de Isaías. Él dice que hoy se ha cumplido porque Él está ahí. ¿Da para tanto este Jesús? Y este es el principio de la disputa. Hay una duda sobre Jesús, hay un cono de sombra, hay un prejuicio sobre Jesús. Es nuestro conocido. ¿Será profeta de Dios? ¿Será que realmente Dios habla sobre él? Y entonces Jesús, fíjense cómo ahora va a responder a esa pregunta de duda de una manera también peleadora. Miren lo que va a decir. Jesús continuó: seguramente me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Como queriendo decirle a Jesús, te vamos a creer si nos das señales, te vamos a creer si nos convences cara a cara, te vamos a creer si nos mostrás que en realidad podés cumplir esto que decís de Isaías.
Y lo que va a hacer Jesús ahora con 3 sentencias seguidas, versículo 24 hasta el 27, va a ser un golpe terriblemente duro para los israelitas que están en esa sinagoga ese sábado. Les va a dar 3 ejemplos tremendos. Voy con el primero. Les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. ¿A quién le está diciendo esto? A la gente de su propia tierra. ¿Qué le está diciendo? Acepto que no me acepten. Acepto que me rechacen. ¿Saben qué? A todo profeta le pasa esto. Pero Jesús le está diciendo, me doy cuenta que soy rechazado. Me doy cuenta que no me aceptan. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está redoblando la apuesta? ¿Se dan cuenta cómo Jesús está también diciendo cosas fuertes? Segunda, no cabe duda que en tiempos de Elías cita un pasaje del Antiguo Testamento y algo del Antiguo Testamento que obviamente por estar en la sinagoga con gente israelita, la gente sabe muy bien de qué se trata, de quién era Elías, ¿sí? Cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, contraste, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, a ninguna de las israelitas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón, extranjera, no de Israel, extranjera. Y les puedo asegurar que decirle esto a un judío en la sinagoga, en Nazaret, ese sábado, se retorcían en la silla los judíos. Escuchar que Dios protegió la vida de una extranjera porque los israelitas no habían creído en los profetas es decirle algo muy fuerte. Ustedes también rechazaron a Elías. Ustedes también no escucharon a Elías. Por eso que Dios tuvo que mostrar su obra fuera de Israel. Y tercera frase. Asimismo había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en los tiempos del profeta Eliseo, muchos con lepra. Pero, contraste, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, ¿de dónde? Extranjero. El golpe de Jesús al nacionalismo judío de la sinagoga es tremendo. Es tremendo. Yo espero que ustedes alcancen a entenderlo. Yo trato de que esto quede claro. No sé si lo he logrado, pero es un golpe tremendo. Jesús está diciendo, ¿saben qué? A los profetas de Dios se lo escucha más fuera de Israel que adentro de Israel. ¿Saben qué? La gente tiene más fe en Yahvé fuera de Israel que dentro de Israel a veces. ¿Saben qué? Dios obra más milagros a veces fuera de Israel que dentro de Israel. Por eso, vamos ahora al final de la historia, a las repercusiones, a las consecuencias. Miren lo que dice el texto. Al oír esto, ¿qué pasó con todos estos oidores de la sinagoga? Se enfurecieron. Claro que se enfurecieron. Claro que se enfurecieron porque Jesús desenmascaró la falta de fe. Desenmascaró los prejuicios. Desenmascaró el rechazo. Desenmascaró la incredulidad respecto del que viene empoderado por el Espíritu de Dios. Y tanto lo desenmascaró que ellos se dieron cuenta y que lo que les nació es furia. Y no solo furia, se levantaron, lo expulsaron. Violencia. Empecé hablando de violencia esta predicación. Lo expulsaron, lo sacaron a los empujones o lo llevaron en anda
pero no en una manifestación buena, ¿eh? Lo expulsaron del pueblo, no solo de la sinagoga. Lo llevaron hasta la cumbre de una colina donde estaba construido el pueblo. A la montañita lo llevaron a Jesús, ¿sí? ¿Con intenciones de qué? De matarlo. Violencia. Violencia. Furia y violencia en la sinagoga de Nazaret. Furia y violencia en el pueblo de Nazaret. Furia y violencia en la colina de Nazaret. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Estoy frente a un auditorio de predicadoras y predicadores. ¿Dónde empezó esto que termina con violencia? En una predicación. ¿Se dan cuenta? El título de esta predicación es Predicación y Violencia. ¿Ustedes ayer hicieron ejercicio de fidelidad? ¿Creen que Jesús hizo buena fidelidad? Sí, citó un pasaje de la Biblia, lo que él tenía, Isaías, y lo explicó. ¿Ustedes creen que Jesús hizo buena actualidad? Sí, esta palabra se ha cumplido hoy entre ustedes, eso es actualidad. ¿Ustedes creen que Jesús aplicó bien? Miren, 3 aplicaciones acá, una atrás de otra, para que tengan, para que se lleven a la casa. Excelente en fidelidad a Jesús, excelente en actualidad a Jesús, excelente en claridad a Jesús. ¿Dónde termina la predicación? En violencia. Les pregunto, ¿cuántas campañas de evangelización cree que hizo Jesús después de esta predicación en Nazaret? ¿5 días, 6 días, 7 días? ¿Cuánto piensan? Ni una. ¿Cuántos procesos discipulados creen que se empezaron después de esta predicación de Jesús en la... ¿Cuánto? ¿20, 200? ¿Tienen un nombre? Ninguno. ¿A cuántos programas de televisión cree que lo invitaron a Jesús para predicar de nuevo en la aldea cercana o en la sinagoga cercana? ¿Tienen un número? Ninguno. Se fue entre ellos porque no se animaron a empujarlo y a matarlo. Entonces quiero llegar a algo. Podés tener el mejor estudio de fidelidad. Podés tener el mejor estudio de actualidad. Podés tener las preguntas y líneas de aplicación más excelentes. Y tal vez lo que recoja sea violencia. No estamos libres de esto. Predicamos en contextos de violencia. Predicamos en medio de pueblos y familias atravesadas por la violencia. Hacemos nuestra mejor tarea de fidelidad, de actualidad, de claridad. Tratamos de cultivar un carácter cercano a Dios. Tratamos de ser semejantes a Jesús. Pero nada de esto es una salvaguarda contra la violencia. Nada. A Jesús le pasó. ¿Qué hacer entonces frente a estas situaciones? Siguiente diapositiva me va a ayudar
presentarles algunas cosas que algunos otros predicadores me han ayudado a entender. Primero, John Stott, quien nos ha ayudado a tener este seminario, dándonos recursos y herramientas, ¿sí? Fíjense lo que dice él sobre la predicación. Predicar es trazar un puente entre el mundo de la Biblia y el mundo actual. Está la voz de la Biblia y está la voz del mundo actual. Así como Jesús, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, pero hay pobres en esta tierra donde yo estoy, hay ciegos en esta tierra donde yo estoy, hay maltratados en esta tierra donde estoy. Jesús vio la realidad, vio su mundo y vio lo que la Escritura decía respecto de ese mundo. Segundo, predicar es tener un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio. Miren qué linda metáfora. Predicar es tener un oído en el pueblo, escuchar lo que se dice en el pueblo y escuchar lo que Dios dice. Linda metáfora. Y hacerlos interactuar a estas dos voces que llegan de un lado y de otro. Es una frase de un obispo católico argentino que la dictadura militar de Argentina lo mató. ¿Sí? Pagó con su vida y la violencia llegó a su vida. Predicar con la Biblia en una mano y el periódico en otra. Un teólogo suizo del siglo pasado. Hay que estar atento a lo que dice la Biblia y hay que estar atento a lo que dice el diario, porque hay que trazar un puente entre estas dos realidades, así como Jesús lo hizo. Y por último, el de ustedes, de acá cerca, de toda Centroamérica. La Iglesia no puede callar ante las injusticias del orden económico, del orden político, del orden social. La Iglesia debe tener la libertad de clamar estas verdades desde su Evangelio. Oscar Romero. Lo que hizo Jesús en esa predicación y que generó tanta violencia fue que dio palabra de Dios para una sociedad en decadencia, para una sociedad en desgracia. Y si nosotros queremos hacer un ejercicio como el de Jesús y predicar como Jesús, debemos ser personas que estemos atentos a estas dos voces. ¿Qué pasa en nuestro pueblo? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo estas voces dialogan? ¿Cómo estas voces se encuentran? ¿Cómo le digo a mi pueblo lo que Dios quiere de la vida? ¿Cómo le hablo a mi pueblo de la gracia del Señor cuando mi pueblo está en desgracia? U otra manera de decirlo, ¿cómo le hago preguntas al Dios que amo desde las desgracias de mi pueblo? ¿Qué querés, Señor, de esto? ¿Cómo podemos vivir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que predicar, Señor, para que este pueblo en desgracia te encuentre? Y cierro con una última diapositiva y un llamado que primeramente es un llamado para mí. Este texto bíblico no se queda callado respecto de la violencia, no se queda callado. Si hay algo que como predicadoras y predicadores nos debemos y debemos en fidelidad al Señor es no quedarnos callados frente a la violencia. Jesús desenmascaró la violencia de Roma en Palestina. Y lo dijo con todas las letras. Y no lo espiritualizó. No son los pobres en espíritu. Son los pobres. Son los ciegos. Son los que no ven. Son los postergados. Son los de los bordes. Son los que son carentes. Los que no tienen algo. Jesús responde diciendo que una predicadora o un predicador y profeta de Dios enfrenta la violencia con tres cosas según este texto, y son tres cosas que el Señor me llama a mí. Primero, hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. No podemos predicar desconociendo lo que la palabra de Dios dice. Segundo,
hay que leer y visualizar las desgracias de nuestro pueblo. Si ustedes creen que predicamos en una torre de cristal para problemas espirituales, no están siguiendo lo que Jesús hizo, ¿eh? Jesús habló de los problemas de su época. Jesús se comprometió con esos problemas. Jesús los vio, los visibilizó, los levantó ante su sociedad. Jesús dijo, esto está mal. Este orden de Roma es contra mis deseos. Esto que pasa acá no es lo que Dios quiere. Visibilizar y denunciar en la predicación los espacios de violencia y de desgracia humana en nuestros pueblos, mediante el discernimiento del Espíritu Santo. Jesús vio la realidad empoderado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y finalmente, anunciar la esperanza encarnada en Cristo y predicarla a nuestros pueblos.